Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a encontrar las propiedades termodinámicas del siguiente estado. Y la sustancia es H2O o agua. Sí, lo primero que realizaremos, bueno, vamos a hacer el diagrama para ubicar el estado. Lo realizaremos en un diagrama de temperatura. Vemos que temperatura en grados Celsius y volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo. Realizamos nuestra curva, la dibujamos y lo primero que vamos a hacer es encontrar a la temperatura de 100 Celsius. Entonces ya tenemos 100 Celsius y a esa temperatura de 100 Celsius vamos a ver cuál es su presión. Nos vamos a las tablas. Bueno, en lo que abre, ya sabemos que más o menos, bueno, ya habíamos visto en ejercicios anteriores, que a 100 grados Celsius corresponde una presión de 101.2, no, de 101.42 kilopascales. Entonces corresponde a una presión de 101.42 kilopascales. Y la presión que tenemos aquí es de 2.500 kilopascales. Vamos a regresarnos un poquito a ver si ya. Para comprobar que efectivamente sea esa presión. Y por lo mientras en lo que carga, bueno, si tenemos a esta presión de 101.42 kilopascales, ubicamos un poco más arriba la presión que nos está dando, la presión de 2.500 kilopascales. Si lo prolongamos, estaríamos ubicando aquí el estado a los 100 grados Celsius y a los 2.500 kilopascales, que recuerden que es el punto donde se intersectan. Y ahí tendríamos el estado. Entonces estábamos en estas tablas y vamos a corroborar lo que habíamos dicho ya nada más. Con la de temperatura, que aquí está. Estamos a una temperatura de 100 Celsius. Ya esta temperatura de 100 Celsius esta es la tabla A4, página 914 del libro de Sengel, séptima edición. Y aquí encontramos que a 100 Celsius la presión
de saturación es de 101.42 kilopascales. Entonces ya lo habíamos anotado. 101.42 kilopascales. Y la otra condición que teníamos era, o la otra propiedad, que es de presión, 2500 kilopascales, que lo dibujamos un poco más arriba porque es mayor, ¿sí? 2500 es mayor que 101.42, por eso la gráfica, la línea isobárica va más arriba. Y lo que hicimos es unir los estados, las propiedades, la de 100 y de 2500, y vemos que se encuentra en qué zona. Líquido comprimido. Líquido comprimido, muy bien. Entonces, ¿a qué tabla nos iríamos? A la de líquido comprimido. Entonces buscamos, estamos en vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Y continuamos. Aquí está, es la tabla A7. Agua líquida comprimida. Y está en la página 922. Y vemos que comienza en 5 megapascales. Sigue 10 megapascales. 15 megapascales. 20 megapascales, 30 megapascales, 50 megapascales, y es lo único que hay. Nosotros estamos trabajando a 2500 kilopascales, ¿sí? 2500 kilopascales, que esto en megapascales, ¿a cuánto equivale? A 2.5 megapascales. ¿Vale? 2000 kilopascales, 2500 kilopascales es igual a 2.5 megapascales. Y nos encontramos con que no hay tabla para 2.5 megapascales. Para lo único que hay es para 5, 10, 15, 20, 30 y 50. ¿Sí? Entonces no hay esas tablas, no existen, al menos en esta edición del CENGEL de termodinámica, séptima edición. ¿Qué podemos hacer? Bueno, habíamos dicho que en caso de que no hubiera, el estado deberá ser función únicamente de la temperatura de saturación, aproximándolo al estado de líquido saturado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros sabemos que está en líquido comprimido, pero vamos a trabajar ahora únicamente, si no existen tablas, vamos a que sea función de solamente la temperatura. Y dice que lo aproximemos al líquido saturado, o sea, al punto que acabo de marcar de rojo. Lo real sería, si nosotros tuviéramos la tabla, sería el punto azul, pero no lo tenemos. Lo vamos a aproximar entonces solamente a los 100 Celsius, al líquido saturado. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, no? ¿Ninguna? No, Bueno, maestro, ninguna. si tuviéramos la tabla, lo haríamos con la presión y con la temperatura, ¿sí? Si la tuviéramos, pero no la tenemos. Así que si no lo tenemos, lo vamos a aproximar únicamente a la temperatura y vamos a ubicar el estado de líquido saturado. Y nos vamos a ir a las tablas de saturación y vamos a buscar a 100 Celsius. Entonces, como no hay esas tablas, nos vamos a la tabla de saturación a 100 Celsius. Ok, ya llegamos a la tabla de saturación a 100 Celsius. Ahí la tenemos.
Voy a hacer una captura de pantalla para ubicar los 100 Celsius. Entonces aquí los tenemos. Tenemos los 100 Celsius. ¿Y qué nos está diciendo? Que ubiquemos a esta condición, a líquido saturado, ¿sí? Que es en el punto que estamos aproximando. Entonces nos está pidiendo el volumen específico, nos está pidiendo la energía interna específica, que recuerden que la estamos ubicando en líquido saturado también para el volumen específico, entalpía específica para líquido saturado, que es de 419.17, y entropía específica, que nos da un valor de 1.3072. ¿Sí? Entonces vamos a anotar esos valores para poder continuar. ¿Sí? Entonces estamos trabajando con la tabla de temperatura de saturación. ¿Sí? Entonces les repito otra vez los valores. Líquido saturado es de 0.001043 para el volumen específico. Para la energía interna específica en líquido saturado, 419.06. Para líquido saturado, entalpía específica, 419.17. Para entropía específica en líquido saturado es de 1.3072. ¿Sí? Entonces aquí se los estoy diciendo un poco lento para poder anotarlos. Muy bien, entonces ya los tenemos. Nos vamos aquí y lo voy a poner aquí con rojo. ¿Sí? Entonces sería este valor. El primero fue de 0.001043, que sería el volumen específico. La energía interna específica, 419.06. La entalpía específica, 419.17 kilojoules sobre kilogramo, y la entropía específica 1.3072. ¿Sí? Entonces esos serían los valores que nosotros aproximaríamos. ¿Por qué lo aproximamos? Porque el agua, cuando está en la zona de líquido comprimido, habíamos dicho que cuando está en ese estado líquido, podríamos decir que es incompresible. Por lo tanto, las propiedades de este punto azul, que es si tomáramos la presión y la temperatura, son muy similares o deben de ser muy similares al estado si tomamos solamente la temperatura y lo aproximamos al líquido saturado. ¿Sí? Entonces, hasta ahí se entendió por qué lo estamos haciendo así. Lo estamos haciendo únicamente función de la temperatura. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Muy bien, entonces hasta aquí el puntito rojo, el estado rojo, el líquido saturado, lo hicimos solamente en función de la temperatura. No estamos tomando en cuenta la presión. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos en cuenta la presión? ¿Cómo le haríamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué creen que podamos hacer ahí? Para comprobar que se puede aproximar. ¿Qué harían? ¿O confiamos? Confiamos en la teoría.
No, sí Bueno, debe de haber algún modo, ¿no? sí, hay un modo. Nosotros, por ejemplo, cuando adquirimos el libro de termodinámica, el Cengel, ahí viene un software, un disco que se llama EES, Engineering Equation Solver. ¿Sí? Entonces ese lo pueden instalar ustedes en la computadora y ahí les va a dar directamente, como metiendo la presión y la temperatura, les puede dar todas las otras propiedades. Ahorita yo lo descargué, pero para una versión para Android es un poco más limitada. En la versión de la computadora pueden hacer estas gráficas directamente. Ahorita yo nada más voy a comparar las propiedades. Entonces lo que hago aquí es que ya lo tengo descargado, me voy a buscarlo. Es este icono que dice EES. Sí, es este icono. Ya le di de clic y yo ya tengo aquí avanzado. Me voy a File y ya hice una captura de datos con los estados. Y vamos a ver, bueno, no se guardó, pero ya tenía. No se guardó, pero vamos a realizarlo. ¿Sí? Entonces voy a borrar esta parte. Esta parte ya aparece por default. Incluso este software les ayuda a resolver ecuaciones, derivadas, integrales. Entonces estoy borrando esa parte. ¿Vale? Entonces ya la primera parte que está ahí, no voy a borrar esto también para que no tener tanto texto. Muy bien. Lo primero que es donde tiene el signo F signo de pesos, vamos a colocar, aquí se coloca la sustancia. En este caso vamos a poner que vamos a trabajar con agua. Y bueno, aquí dice que puede ser agua o refrigerante 134. Entonces aquí le ponemos agua. Ya tenemos el agua. El siguiente el siguiente renglón es la temperatura crítica. Ese vamos a dejarlo. La siguiente es la temperatura. Y la temperatura con la que estamos trabajando es con 100 Celsius. Vamos a borrar eso y le ponemos 100 Celsius. La presión a la que estamos trabajando es 2500 kilopascales. 2500 kilopascales. Y vamos a querer el volumen específico, eso sí lo queremos. La compresibilidad no
no nos interesa ahorita. Vamos a eliminar este renglón. La entalpía. Este es el volumen específico. Entalpía sí nos interesa. La entropía también nos interesa. ¿Y qué más nos hace falta? Entalpía, entropía, volumen específico. Y nos hace falta la energía interna. Y bueno, aquí estuve revisando yo este software. Les digo que lo descargué en la versión Android para encontrar el volumen, la energía interna. La energía interna, pero no encontré como una función. Pero nosotros ya de alguna manera sabemos que podemos encontrar la energía interna, como lo habíamos dicho, que la energía interna era función de la entalpía, y esto es igual a la energía interna, que habíamos dicho que es U más, ¿no? Más, bueno, se movió, más la presión. ¿Por qué? Voy a poner así en paréntesis, más la presión por el volumen. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Presión por el volumen específico. Y cerramos. ¿Sí? ¿Alguna duda en esta parte del código? Entonces, lo primero que pusimos es la función, que puede ser variable. Sí, en vez de poner yo directamente el signo, la F con el signo de pesos, pude haber puesto aquí directamente agua. Por ejemplo, aquí si tengo B de volumen específico, entre paréntesis tengo la F, signo de pesos. Ahí pude haber puesto directamente agua, water. ¿Vale? Entonces, eso es para no escribir tanto. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí en el código? Maestro, ahí nada más pone la temperatura, ¿verdad? Sí, solamente la temperatura. Okay. Aquí tenemos que es función de la temperatura y de la presión. Ya están los dos valores, temperatura y presión. Y recuerden que para encontrar cualquier propiedad termodinámica, ocupamos, o cualquier estado, ocupamos dos propiedades, al menos, que es lo que nos dice el postulado de estado. ¿Alguna otra duda? No, no, doctor. Si no, yo ya le acabo de dar aquí en el botón de arriba. Hay tres botones. El primero dice File, el segundo es la de variables, el tercero es Solve, que es resolver, y unidades. Y aquí ya encontré del lado derecho, ya me dio el primero es la sustancia, que nos dice que es agua. Sí, entonces nos dice que es agua. Y el segundo valor nos dice que es la entalpía, que es de 420.9 kilojoules sobre kilogramo. El tercer valor es la presión, que fue valor de entrada, 2.500 kilopascales. El cuarto valor, dice el que tiene P seguido del símbolo de pesos, dice que estamos en la fase de líquido, y efectivamente nosotros eso ya lo sabíamos. La entropía, 1.305 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. La temperatura en Celsius, que ese valor fue de entrada, que fue de 100 Celsius. La temperatura crítica, 374. Bueno, ahí lo redondea, sabemos que es 373.95. La energía interna, 418.3. Y el volumen específico, 0.001042
metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces aquí, bueno, yo lo voy a guardar. Y le voy a poner que es líquido comprimido. Le doy OK y me está diciendo que ya lo tengo con ese nombre. Le voy a decir que de todos modos me lo guarde. Sí, porque aquel no se había guardado nada. ¿Alguna duda? No, doctor. Entonces, si se fijan aquí, lo que hemos estado haciendo en encontrar los estados, aquí sería muy fácil. Aquí ya solamente ponemos las dos propiedades que nos dé el ejercicio y automáticamente podemos calcular todas las demás propiedades. Sí, entonces vamos a hacer la comparación directamente. Maestro, nada más ahí, tiene los comentarios entre comillas, ¿verdad? Sí, los comentarios están entre comillas. Ok. Sí, entonces el punto azul que habíamos tenido aquí, el que tenemos, el punto azul es el real, es el que acabamos de hacer con el software. Y el punto aproximado es el rojo, que vimos que no había tablas. Entonces vamos a hacer la comparación del software del EES, lo voy a poner con azul. Es de 0.001042. Entonces el real es el valor que acabo de escribir de 0.001042. Realmente lo podemos aproximar. ¿Por qué? Porque no hay gran diferencia. Si nosotros aquí hiciéramos el porcentaje de error, pondríamos 0.001043 menos 0.001042 entre 0.001043. Si hacemos esa operación y lo que nos den lo multiplicamos por 100, tenemos que aquí el porcentaje de error es de 0.09%. O sea, ni siquiera tenemos el 0.1% de error. ¿Sale? Entonces vemos que si no tenemos tablas, podemos aproximarlo al estado de líquido saturado en función únicamente de la temperatura. ¿Sí? Entonces ese fue el primer valor que obtuvimos del software. El segundo valor que obtuvimos del software fue de 418.0.3. Y igual, muy aproximado. El de entalpía, 420.9 y el de entropía, 1.305. Sí, con esto podemos demostrar que si nosotros no tenemos tablas, lo podemos hacer únicamente en función de la temperatura y aproximándolo al estado de líquido saturado, ¿sí? Que es el punto rojo. Entonces aquí, el punto rojo es el aproximado y es función únicamente de la temperatura, y el punto azul o el estado que tenemos de azul es el real. ¿Sí? En este caso, como no tuvimos temperatura, no tuvimos tabla de líquido comprimido, lo hicimos como aproximación a la temperatura de saturación. ¿Sí? Y esto es en lo último que nos habíamos quedado la clase anterior, que habíamos dicho que por lo regular nosotros tenemos para cualquier propiedad. En este caso lo voy a poner, por ejemplo, para el volumen específico tiene que estar en función de dos propiedades, en este caso de la presión y de la temperatura. Eso sería lo real. Pero en caso de que no tengamos tablas,
lo podemos aproximar a la temperatura de saturación, que en este caso el volumen específico lo podríamos aproximar solamente que sea función de la temperatura. Y esto, obviamente, solamente en la zona de líquido comprimido. Líquido comprimido. ¿Sale? Entonces, hasta ahí